además personal asociado, perdón, porque se me acaba de ir la... A ver. Ahora, perdón por lo de la grabación. Becarios de investigación y personal asociado, todos englobados en un mismo objetivo, es decir, el conseguir nuevos biomateriales, pero enfocados en diferentes áreas del conocimiento interdisciplinarios, como son los biomateriales, los bioreactores, la microbiología, la nanobiotecnología y la ingeniería tisular, entre otros. En la figura de la derecha os muestro una imagen del grupo, de todos los integrantes del grupo, y en el centro al doctor Ángel Serrano Aroca, el investigador principal del grupo, que además ya realizó su ponencia la semana pasada aquí en el CIBI. Con todo esto, con toda esta información, tiene la finalidad de orientar, sobre todo a los estudiantes que me estén escuchando ahora mismo, y también a los investigadores que puedan tener otra visión, otro ángulo sobre los biomateriales, sobre su caracterización. Además, en el segundo año de mi carrera, en el segundo de biotecnología, en 2019, pude realizar unas prácticas extracurriculares realizando actividades en cuanto a las actividades antimicrobianas, sobre todo antibacterianas, utilizando una cepa de bacteria de Pseudomonas aeruginosa. Aplicando estos cultivos, unos ensayos sencillos, donde se cultivaban las bacterias con los nanomateriales, que según la literatura ofrecían esa actividad antibacteriana durante 24 horas para apreciar el resultado en placa. Con estos ensayos, además, pude experimentar de primera mano cómo es la actividad en un laboratorio de investigación, que recomiendo a todo el mundo que me pueda estar escuchando. Sobre todo porque son complementarias a las prácticas de las diversas asignaturas que puedan tener los grados, como en mi caso el grado en biotecnología. Los resultados iniciales, como se puede entender, fueron en algunos casos erróneos, pero gracias a la experimentación y al intervalo de tiempo pude obtener una mejora considerable, obteniendo unos resultados completos y correctos en cuanto a la experimentación. Por otro lado, entre el año 2019 y hasta mediados del 2020, actué como alumno colaborador en el grupo de investigación, consiguiendo publicar un artículo de revisión sobre el alginato y sus inmensas aplicaciones industriales. Publicado en la revista Nereis Iberoamericana, como ya he comentado, explicaré toda la información de este artículo en el apartado del biomaterial alginato, además de sus grandes aplicaciones. Debido a la pandemia del coronavirus del año pasado y que actualmente la seguimos sufriendo, pero mucho más acusada en el 2020, la mayoría de las actividades de los laboratorios básicos en las universidades o en las facultades, como podéis haber experimentado, se redujeron considerablemente. Por lo tanto, la publicación de este artículo, que os recomiendo echarle un vistazo, fue uno de los momentos más importantes para mí en 2020. Aquí os muestro la revista recopilatoria de Nereis con todos los artículos bastante interesantes. Es una revista iberoamericana interdisciplinar de métodos, modelización y simulación, donde se encuentra el artículo que os estaba comentando. En mi último curso de carrera, este último curso, en cuarto de biotecnología, pude adquirir una beca de colaboración en el grupo de biomateriales y bioingeniería, y además recomiendo encarecidamente este tipo de becas, que creo recordar que está prácticamente en todas las universidades, unas becas similares, pero enfocadas a la investigación. Y desde el comienzo de mis estancias en el grupo de investigación, el trato siempre ha sido correcto y cercano, pero con esta beca fue una experiencia inolvidable. Este último año comencé a utilizar films de biomateriales, es decir, películas formadas de alginato entrecruzado con cloruro de calcio y otros tipos de films de PHBV para apreciar sus aplicaciones biomédicas. Después de completar las pruebas, pude realizar la caracterización de sus propiedades, tanto físicas como biológicas. De esta parte me centraré más adelante, pero quiero destacar la formación profesional logrando obtener un carácter planificador y organizativo, que además es de vital importancia en investigación y que más concretamente en el área de biomateriales, tanto en la síntesis, en la preparación de los medios, como en la caracterización, teniendo en cuenta cada una de las técnicas. Ahora entrando ya en materia, explicaré en primer lugar los biomateriales en la actualidad, pero una breve definición y completa de los biomateriales. Conozco de primera mano que todos tenemos una noción más o menos avanzada o por lo menos media de qué son los biomateriales, pero quiero dar mi granito de arena en cuanto a este campo. Los biomateriales son estructuras poliméricas obtenidas de fuentes naturales o sintéticas diseñadas para actuar sobre tejidos, órganos o estructuras con una forma específica y aplicando una relación con el sistema biológico para el control,
tratamiento, sustitución o diagnóstico de una enfermedad sin provocar una consecuencia desfavorable. En la actualidad existen una serie de cuestiones o problemáticas como son las necesidades humanas que van avanzando, van generándose nuevas necesidades, los avances tecnológicos en cuanto a las técnicas o los ensayos y las amenazas globales, como es el caso de la actual pandemia del coronavirus, lo que fomentan a la investigación y el desarrollo de nuevos biomateriales con propiedades mejoradas para su uso en la industria biomédica. Tanto en la industria como en la medicina clínica se deben considerar algunas propiedades o características relevantes, como es la biocompatibilidad junto con la nula citotoxicidad, que son esenciales para la introducción en el organismo, además de una resistencia mecánica, siendo importante para algunas aplicaciones como regeneración ósea o de cartílago, la biodegradabilidad, que parece ser de gran importancia en algunos biomateriales como los sintéticos, son aquellos que tienen una reducida o nula biodegradabilidad, siendo importante en algunas aplicaciones en las que se desea que el injerto perdure en el organismo en un intervalo de tiempo. Pero especialmente una actividad antimicrobiana frente al SARS-CoV-2 u otros microorganismos como bacterias multiresistentes, por lo que impulsa a los investigadores a mezclar materiales y nanomateriales para obtener unas actividades antimicrobianas o mejoradas. Nanomateriales, por ejemplo, los nanomateriales basados en carbono, que actúan frente a microorganismos y virus, pero no solo eso, sino que aumentan propiedades como la atracción, la compresión o la conductividad, entre otros. Dentro del primer biomaterial que voy a hablar, el alginato es uno de los biomateriales más importantes actualmente, en el que tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en la medicina clínica. El alginato es un biomaterial de origen natural obtenido de algas pardas como Macrocystis pyrifera o cultivos bacterianos como Pseudomonas aeruginosa, entre otros, con unas diferencias en las propiedades físico-químicas. Además, está aprobado por la FDA, la Food and Drug Administration de América, para su uso tanto en industria como en la medicina. Tiene una serie de estructura bastante peculiar, que se aprecia en la figura derecha, unos monómeros conformacionales de ácido beta-D manurónico, el monómero M, y ácido alfa-L-glurónico, el monómero G. Además, están enlazados mediante enlaces o glucosílicos y agrupados en bloques. Estos bloques pueden ser los bloques G, que están formados por monómeros G, los bloques M, formados por monómeros M, y los bloques MG con una conformación mixta. Además, modificando la concentración de estos bloques, es posible obtener diferentes tipos de alginatos con diferentes propiedades. La producción de estos residuos en diferentes concentraciones ha sido ampliamente utilizada en el desarrollo en genética molecular mediante la modificación de los genes que participan en la ruta de producción del alginato por parte de las bacterias y que destaca una enzima en particular, la epimerasa. Esta enzima lo que hace es interconvertir estos monómeros dependiendo de la aplicación o del uso del organismo. Dentro de las particularidades más grandes del alginato hay que tener en cuenta los bloques G, ya que son los más importantes los que intervienen en el proceso de entrecruzamiento con cationes divalentes, utilizado para evitar su disolución en agua al ser un compuesto con una alta hidrofilia, y su degradación permitiendo la producción de un biomaterial más estable en medio acuoso. Los cationes divalentes pueden unir ambas cadenas de alginato que llevan consigo estos residuos formando, como se aprecia en la figura, la conocida caja de huevos o la Egg Box Structure, diseñado por primera vez por Grant para denotar un resultado o el resultado de la acción de un catión divalente con un polisacárido. Además, existen unas reacciones implicadas en la estructura del alginato, como son la acetilación, que permite la adición de acetilos en los residuos de carbonos 2 y 3 de los monómeros de alginato o de los bloques M, siendo bastante frecuente en los alginatos procedentes de bacterias y afectando a la flexibilidad del polímero final y a la viscosidad del hidrogel. Por otro lado, tenemos la degradación por liasas, actuando sobre ambos residuos, digiriéndolos indistintivamente para ser utilizados como carbonos para el metabolismo del organismo. Y por último, la epimerización ya mencionada. Todas estas reacciones se pueden utilizar en industria o en medicina clínica para modificar las características del alginato. El alginato se considera un biomaterial por las siguientes características o propiedades. Es biocompatible,
permitiendo su introducción en sistemas biológicos, en organismos. Además, no es tóxico para las células, tiene una cierta biodegradabilidad, es un material renovable por su forma de obtención, además de bajo coste para su extracción. El propio alginato puede inhibir colifagos, bacteriófagos, entre otros, y todo tipo de virus estudiados en artículos recientes, por lo que tiene una actividad antiviral. Pero existen unas propiedades o características mejorables en el alginato, como son sus propiedades físicas. En primer lugar, un refuerzo en la resistencia mecánica. También se están realizando estudios para mejorar la resistencia térmica, además adicionar propiedades como la conductividad. Y por último, también la actividad antibacteriana siendo muy relevante en la actualidad y mejorándolo, no solo teniendo en cuenta las propiedades antivíricas que ya posee el alginato, sino también actividades antibacterianas. ¿Cómo se consigue esto? Con la introducción de nanomateriales, como es el caso de los nanomateriales basados en carbono, por ejemplo, el óxido de grafeno, las nanofibras de carbono o el grafeno, entre otros. Debido a las grandes propiedades que posee el alginato, este puede ser utilizado para diversas aplicaciones, no solo biomédicas, sino también industriales. Como se ha mencionado, las propiedades de los alginatos se pueden modificar y hacer mucho más enfocadas a una actividad, variando la concentración o la relación M y G de estos bloques o monómeros. Ahora voy a hablar de esta tabla. Esta tabla siguiente es un resumen de las principales aplicaciones del alginato. Además, he extraído del artículo publicado en Neris, que ya os comentaba al principio de la presentación. Voy a comentar los más relevantes dentro de cada área de uso. Dentro del área biomédico o biotecnológico destacan los apósitos para heridas y quemaduras, además de andamiaje en ingeniería tisular o la bioimpresión 3D, como se comentaba en la charla de ayer de bioimpresión 3D en Argentina, bastante interesante y que recomiendo, donde se aplica para generar estos scaffolds o andamios que permiten la regeneración de tejidos como cartílagos o huesos. Y la inmovilización de enzimas y células, que además también se ha comentado en las charlas dentro del CIVIL. Por otro lado, dentro de la industria farmacéutica, incluido también en la industria química, se utiliza el alginato en cosmética. ¿Cómo? Como espesante de las cremas o de medicamentos que actúan directamente sobre la piel. En la industria alimentaria también se aplica como aglutinante y espesante de alimentos en muchos restaurantes de alta cocina, en esas conocidas esferificaciones de alginato. Por otro lado, en odontología se utiliza para generar esos implantes o moldes dentales. También quería comentar en oftalmología, que no aparece aquí en esta tabla, pero que sí que tiene relevancia en estos últimos años, para generar esos lentes de contacto donde se tiene en cuenta la transparencia, que además es una propiedad y un ensayo que comentaré más adelante, sobre todo en el caso de los films de alginato. Ahora voy a pasar a hablar del PHBV, el polidroxibutirato hidroxivalerato, que es el otro biomaterial que he trabajado en el último año en el grupo de investigación. Este biomaterial complejo se trata de un polihidroxialcanoato, es decir, PHA, situado dentro de los polímeros alifáticos con buenas propiedades como la biocompatibilidad en sistemas biológicos y la biodegradabilidad, siendo muy relevante esta última. Gracias a estas características y al hecho que se puede obtener de fuentes naturales, se considera un biomaterial sostenible y ventajoso frente a otros materiales plásticos derivados directamente del petróleo. Los PHA se consideran materiales con un alto grado de degradabilidad, principalmente porque pueden transformarse gracias a los microorganismos presentes en el suelo. Las bacterias que lo producen mantienen el PHA intracelularmente porque no es soluble en agua, debido a que tiene una fuerte hidrofobicidad, permitiendo el almacenamiento de energía que se encuentra dentro de estas moléculas. Dentro del grupo de los PHAs destacan el PHB, el polidroxibutirato, y el PHV, el polidroxivalerato, donde se pueden generar una mezcla o un copolímero ya comentado de PHBV. Como se aprecia en la imagen de la derecha, se pueden observar las estructuras tanto del PHB como del PHV, como del copolímero PHBV, con unas estructuras químicas bastante interesantes. El PHBV es considerado un biomaterial para su uso en aplicaciones biomédicas, ya que fue aprobado por la FDA, al igual que el alginato y que todo tipo de biomateriales. El copolímero formado tiene varias propiedades notables, pero que destacan la biodegradabilidad,
Es muy relevante ya que actúa como sustituto de plásticos derivados del petróleo, al igual que actuaba su predecesor, los poliloxialcanoatos. Esta capacidad de degradación es importante ya que convierte este biomaterial en dióxido de carbono y agua en una biodegradación. Pero también se debe de tener en cuenta una biodegradación hidrolítica que ocurre de forma lenta, por lo que es útil para aplicaciones biomédicas. Además, es un biomaterial biocompatible con una nula citotoxicidad, además de renovable, y con una característica bastante importante y que destaco, que es la adhesión celular. En el PHBV se ha estudiado que esta característica es principalmente potencial en bacterias donde la unión a la superficie ocurre con facilidad, pero se ha estudiado en células humanas donde se favorece esta actividad, pero no es potencialmente significativa. Algunas de las limitaciones que posee el PHBV es su reducida absorción de agua, principalmente debido a su hidrofobicidad, además de su fragilidad, que también está relacionada con sus predecesores, aunque no tan frágil, su estabilidad térmica reducida y además su coste, un coste elevado debido a su extracción y purificación del biomaterial. Y por último, su reducida resistencia mecánica en relación a su fragilidad. El PHBV, como otros materiales, puede ser mejorado reforzándolo con la acción de otros polímeros o otros nanomateriales, como es el caso del refuerzo que se realiza mediante fibras naturales como la celulosa, o con material ha sido potencialmente útil para materiales biomédicos, como por ejemplo las suturas quirúrgicas, además de matrices para la administración de fármacos, y la ingeniería tisular, siendo esta la aplicación más importante, debido a su biodegradabilidad y biocompatibilidad, donde se ha encontrado que la biocompatibilidad es mucho mayor en PHBVs formados por aloarquea en comparación con las bacterias productoras de PHA, PHB o el copolímero PHBV, lo que puede ser debido a las endotoxinas que están menos presentes en el material producido por aloarquea. Una de las principales aplicaciones de este biomaterial en relación a la ingeniería tisular es la regeneración nerviosa al introducir un andamio de PHBV que promueve esa adhesión celular y regeneración del tejido. Además, el interés recae o radica en su uso en implantes neuronales, sobre todo gracias a la adición de un marcado porcentaje de grafeno que tiene propiedades conductoras, promoviendo una mejor estimulación eléctrica. Y finalmente, en la eliminación de los nitratos que existen en aguas contaminadas. Ahora voy a pasar a hablar de los nanomateriales basados en carbono en general, pero más en concreto del grafeno, que es el que he utilizado en estos años en el grupo de investigación. Los nanomateriales basados en carbono, los CBNs, son estructuras con unas propiedades bastante competentes y que añadidas a hidrogeles, composites, polímeros sintéticos u otros materiales pueden mejorar considerablemente diferentes propiedades como la resistencia mecánica. También despierta mucho interés y está en la mente de muchos investigadores debido a sus fantásticas propiedades para la lucha contra el SARS-CoV-2, debido a su actividad antimicrobiana. También contra muchos otros tipos de bacterias multiresistentes y generando también esta actividad en diferentes bacterias y virus, por lo que tienen un amplio espectro de acción. Los ejemplos más relevantes se los expongo en esta imagen, pero además voy a comentar otros ejemplos que son bastante importantes en la actualidad. En primer lugar, el grafeno, por otro lado, el óxido de grafeno, también incluyendo los nanotubos de carbono, y el fulereno, además de las nanofibras de carbono. Aquí quiero realizar una diferenciación entre las nanofibras de carbono y las nanotubos de carbono. Esta diferencia reside esencialmente en la disposición de las láminas grafénicas que las conforman. Mientras que los nanotubos de carbono están formados por una o varias láminas enrolladas sobre sí misma y formando cilindros concéntricos, las nanofibras tienen las láminas de grafeno dispuestas en múltiples formas distintas. Esta diferencia básica hace que sus propiedades sean bien distintas. Así, los nanotubos de grafeno tienen una mayor resistencia mecánica que las nanofibras, pero no tienen facilidad para anclar diferentes grupos funcionales que ayuden a su procesado posterior. Estas nanofibras son baratas y conductoras, por lo que su adición a otros materiales puede ser muy útil.
El óxido de grafeno, por otro lado, es una estructura de lámina bidimensional basada en grafeno que tiene una gran relación superficie-volumen con muchos grupos hidroxilo en su estructura. Además, no presenta citotoxicidad. En un estudio reciente, el uso de estos nanomateriales, del óxido de grafeno y nanofibras de carbono, generan unas propiedades mecánicas y una adhesión celular, haciendo que el compuesto final tenga unas propiedades de resistencia y una cierta economía en cuestión al coste menor con respecto a los nanotubos de carbono. Otro ejemplo de CBN, que ya he comentado, es el fulereno, que tiene una alta afinidad por los virus que tienen una estructura geométrica de tipo icosaédrica. Aquí os muestro una imagen del refuerzo que se genera con estas estructuras de nanomateriales, es decir, aquí en este refuerzo de nanofibras de carbono, introducidas en el alginato de sodio tras el entrecruzamiento con el cloruro de calcio. Ya hemos comentado por qué se genera ese cloruro de calcio, mejorando estas propiedades, realizando un refuerzo tanto en las propiedades de viscoelasticidad como en la tensión-compresión, en la transparencia, que la adición no incrementa significativamente la opacidad, que también se explicará en la técnica de transparencia, la absorción de agua y su nula toxicidad en comparación o adicionado a la nula toxicidad que se presenta por el alginato de calcio. En concreto, el grafeno es uno de los nanomateriales basados en carbono más importantes, con unas características en cuanto a la conductividad, pudiéndose aplicar como un electrodo en implantes quirúrgicos, generando una estimulación eléctrica interna. Además, posee propiedades como resistencia mecánica, estabilidad térmica, un área específica bastante grande también en relación al óxido de grafeno, una biocompatibilidad y una compresión y tracción. Dentro de las limitaciones que posee el grafeno se encuentra la ruta de producción en relación a su elevado coste y su reducida estabilidad a largo plazo. Después de comentar los biomateriales y nanomateriales utilizados, procedo a explicar las técnicas de caracterización tanto físicas como biológicas aplicadas. He sintetizado una serie de biomateriales para aplicaciones biomédicas, como son las películas de alginato de calcio y las películas de PHBV. Estos biomateriales, para analizarlos de mejor forma, nosotros en el grupo los hemos cortado o los solemos cortar en discos de 10 milímetros de diámetro para que tengan la misma morfología y apariencia. Como se aprecia en la figura derecha, en la primera imagen se puede observar, esos films de alginato de calcio y en la imagen de la derecha esos discos de 10 milímetros de alginato de calcio. Todas las muestras para los ensayos de cultivo celular, adhesión celular, ensayo antimicrobiano y citotoxicidad se deben esterilizar mediante ultravioleta UV 1 hora por cada lado del biomaterial, por cada lado del disco, permitiendo que otros parámetros como microorganismos no actúen en el análisis biológico. Dentro de la caracterización biológica, más concretamente en el ensayo de citotoxicidad mediante extractos y directa, aplicando la norma ISO para este tipo de ensayos, que os muestro en pantalla, asegurando una proporción de biomateriales y de medios de cultivo para la realización de estos ensayos. En la forma directa se introducen los materiales sobre las células, los materiales en discos sobre las células HACCP. Estas células son las que nosotros solemos utilizar, que son los queratinocitos humanos inmortalizados, y su posterior incubación en 24 horas para apreciar esa toxicidad. Por el contrario, en la forma de extractos, se deben de introducir estos materiales en una placa de pocillos que contiene el medio con cultivos sin FBS. La placa se debe sellar adecuadamente, minimizando la evaporación, y se deja incubar durante 72 horas, 3 días. Transcurrido el tiempo de incubación, se recogen los extractos de los materiales y se aplica la citotoxicidad sobre las células HACCP, utilizando los extractos, dejándolos en incubación durante 24 horas. Además, se realizan 2 controles, un control positivo de zinc, que promueve esa toxicidad, y un control negativo de medio sin extractos, promoviendo esa nula toxicidad. Los resultados se obtienen mediante una valoración utilizando un ensayo MTT, que me imagino que todos conoceréis, pero si no, en las preguntas os explico más específicamente este ensayo. En la figura de la derecha
os muestro un ejemplo de cómo se deben de graficar los resultados de citotoxicidad. Esta gráfica la he obtenido de uno de los artículos del grupo de investigación. Se aprecia esa viabilidad celular en porcentaje enfrentado a los materiales. Se puede visualizar el control positivo con esa reducida viabilidad celular, no llegando ni al 30%, como se especifica en la norma. El control negativo, donde se observa esa viabilidad celular del 100%, y los materiales donde en algunos casos existe unos materiales que tienen una viabilidad celular superior. Esto no es una sorpresa, sino que puede estar relacionado a una proliferación celular. Por lo que se debe realizar un ensayo complementario, un ensayo posterior de proliferación celular comparando con factores de crecimiento como control positivo. Ahora voy a hablar de la adhesión celular. La adhesión celular, antes de nada, debo de introducir este tipo de caracterización. Dentro de las principales cuestiones de la ciencia de la ingeniería de tejidos, la mediación y el seguimiento de la adhesión celular en la superficie de los materiales poliméricos es importante. ¿Por qué? Porque permite la migración, proliferación y especialización celular para generar el tejido original. Los materiales en discos se deben de rehidratar mediante el mismo medio celular, pero sin FBS. El mismo medio celular de las células HACCP que os comentaba, a la temperatura de 37 grados, incubando durante 30 minutos, según la norma ISO que os comentaba anteriormente. Como control se utiliza un cubreobjeto de vidrio que promueve esa adhesión celular sin que actúe ningún otro parámetro. Se debe tener en cuenta las concentraciones óptimas de células en incubación sobre los materiales. ¿Por qué? Porque si tenemos una concentración alta de células, aparecerá una adhesión celular en todos los materiales de forma equívoca, con un error. Por lo tanto, se debe regular esta concentración óptima para observar ese cambio significativo entre biomateriales. Se debe incubar en el tiempo deseado, que en el grupo de investigación tratamos con 24, 48 y 72 horas de incubación, pero esto dependerá del ensayo, del objetivo y de los materiales. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, se realizan 3 lavados con PBS. A continuación de estos, se realiza una fijación de las células con PFA al 4%, una fijación de las células que puedan encontrarse en la superficie de los biomateriales que tengan esta característica. Luego una permeabilización con tritonecoxtián en PBS, además de un bloqueo con FBS al 10% en PBS, realizando además diferentes lavados con PBS. Finalmente se tiñen con tinciones de faloidina FITC y DAPI. Estos me imagino que los conoceréis. La faloidina marca los filamentos de actina y el DAPI marca el núcleo celular. Para concluir la metodología, y como muestro en la siguiente figura, presentamos los materiales en unos montajes para microscopía de fluorescencia bastante peculiares, que permiten la contención y evitan el deterioro de la fluorescencia. El sistema consiste en un portaobjetos cubierto por 2 zonas de parafilm y en el punto medio un recorte en forma de circunferencia para permitir la introducción de los materiales. En este caso son gruesos, debido a que solemos utilizar alginato y el alginato se hincha. Como control utilizamos estos cubreobjetos que ya he comentado. Ellos mismos pueden actuar como cubreobjeto, ya que si depositas sobre la superficie en las células, puedes dar la vuelta para que actúen ellos mismos como cubreobjetos para la microscopía de fluorescencia. Para obtener unos resultados significativos, se deben de realizar unos análisis cuantitativos y cualitativos. El cualitativo, visualizando primero los puntos DAPI y, como se aprecian las 3 figuras que comento, estas 3 figuras las he obtenido de uno de los artículos también del grupo de investigación, bastante significativo. En primer lugar, se aprecian esos puntos DAPI que dan lugar a las células presentes y las fibras de actina, que en este caso están teñidas con otro tipo de tinción, que creo que es el rojo Texas. Por otro lado, la imagen D, el análisis cuantitativo, donde se realizan 10 capturas de microscopía de fluorescencia aleatorias, realizando un contaje de estos puntos DAPI, valorándolo en una gráfica, enfrentando el número de células en porcentaje con los materiales. En este caso, materiales en diferentes tiempos, como ya he comentado, 24, 48 y 72 horas, donde como control se aprecia ese número de células en 100%,
En los materiales se aprecia también el número de células bastante mayor en comparación al control, que puede deberse a esa proliferación celular que ya comentaba que ocurre en algunos ensayos de citotoxicidad y que se debe de realizar un ensayo complementario de proliferación celular con ese control, con esos agentes de proliferación. Ahora voy a pasar a hablar de la actividad antibacteriana dentro de la caracterización biológica. Esta actividad antibacteriana utilizamos una técnica de difusión en agar. Esta técnica ha sido incorporada como una de las mejores técnicas para poder observar esta actividad antibacteriana y que además el grupo de investigación tiene un artículo en el que se explican estas técnicas, tanto antibacteriana como antivírica, con vídeos interactivos en inglés bastante interesantes y competentes. Se pueden utilizar diferentes tipos de bacterias, pero nosotros en el grupo de investigación hemos utilizado MRSA y MRSE. Yo en concreto he utilizado MRSA, que es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Se debe obtener una pequeña porción de bacterias y depositarlas en una placa Petri con TSA, realizando la conocida triple estría. Tras el crecimiento e introducción en TSB, para el MRSA se necesita una absorbancia de 0,2 nanómetros para obtener una concentración de unidades formadoras de colonias por mililitro de 1,5 por 10 a la 8. Una vez obtenida esta densidad bacteriana óptima, se deben sembrar en placa Petri con medio TSA, utilizando también la triple estría para la placa en cada material. Posteriormente, se deben de depositar los discos de materiales de interés en el centro de las placas que tienen ya el césped bacteriano. Finalmente, los controles de la técnica se realiza aplicando diluciones seriadas de las concentraciones de bacteria para apreciar si el resultado y la absorbancia son correctas, incubados en el mismo tiempo y temperatura que todo el ensayo, es decir, a 37 grados durante 24 horas. Para concluir el ensayo, tras el tiempo de incubación, se visualizan las placas para comprobar la presencia del halo inhibitorio y en los controles deben de realizar un recuento de colonias que debe de existir entre 30 y 300. La actividad antibacteriana se visualiza a partir de los parámetros de la fórmula que os muestro, donde D y Z corresponde con el diámetro de la zona de inhibición y la D corresponde con el diámetro del disco, obteniéndose como resultado la anchura normalizada del halo inhibitorio, siendo NW halo. Como ejemplo bastante ilustrativo y también del grupo de investigación, os muestro en la figura de la derecha la actividad antibacteriana frente a dos bacterias, tanto Staphylococcus aureus como Escherichia coli. En M1 se puede apreciar como control que no existe esta actividad ya que no se presenta este halo inhibitorio. Sin embargo, en M2 sí que se aprecia esta actividad antibacteriana gracias a la existencia de este halo inhibitorio, que creo que se aprecia bien en la pantalla, donde el disco es un poco más oscuro. A continuación voy a exponer la actividad antiviral, siendo el ensayo uno de los ensayos más relevantes en el grupo de investigación. Se utiliza un bacteriófago denominado Phi6 que infecta a bacterias del género Pseudomonas y tiene características similares al actual SARS-CoV-2. El método consiste en la introducción de una dilución de virus sobre la superficie de los materiales, dejándolos en incubación el tiempo determinado en estufa a 25 grados. Tras el tiempo de incubación, se deben depositar en el medio en TSB para sonicarlo durante 5 minutos a un nivel de potencia de 7 a una temperatura menor a 24 grados. Tras ello, se deben de voltear y realizar diluciones seriadas para introducir el contenido sobre la bacteria RS1, que es Pseudomonas syringae, siendo la bacteria más fácil de infectar con este tipo de virus. Tras esto, se debe de introducir el topagar para verterlo finalmente sobre una placa de TSA y rápidamente esparcir para permitir la acción, dejando en incubación durante 24 horas a 25 grados para apreciar los resultados. Como aclaración de este método, la dispersión en vórtex y la acción del sonicador no influyen en la actividad infectiva, como os muestro. En la figura de la derecha, que corresponde con el estudio más relevante del grupo de investigación, se aprecia esa actividad antiviral en el cloruro de benzalconio o el filtro de BAC, tanto en 1 minuto, en 10 y en 30 minutos, ya que no se presencian esas albas
que ocurrirían con la infección de los virus en las bacterias, como si ocurre tanto en los filtros como en el control en los 3 tiempos, apreciándose esas calvas que se aprecian bien en la figura. Por otro lado, los resultados se deben de graficar en una escala logarítmica para apreciar el título de fagos, siendo las unidades formadoras de placa por mililitro. Como se aprecia en la figura, en los 3 tiempos, el filtro de cloruro de benzalconio tiene un título de fago bastante reducido en comparación con los demás filtros, incluso con el control en los 3 tiempos. Ahora voy a pasar a comentar la caracterización física, más concretamente de la absorción de agua a 37 grados, siendo la temperatura corporal. A modo de introducción, los gramos de agua absorbido por el material por gramos de polímero en estado seco, medidos en el ensayo de absorción de agua a una temperatura corporal de 37 grados, se define como el contenido de agua que poseen los materiales. Las muestras cortadas en discos en estado seco y pesados previamente se colocan en frascos llenos de agua destilada para lograr el hinchamiento, si tiene la capacidad, claro, como es el caso del alginato, y se introducen en un baño termostático a la temperatura corporal, incubándolos, en nuestro caso, en el grupo de investigación, a 24, 48 y 120 horas, realizando unas mediciones de peso en estos tiempos. Este intervalo de tiempo varían dependiendo del ensayo, el objetivo y los materiales. Por otro lado, se obtiene el contenido de agua en equilibrio con estos resultados mediante la fórmula que os muestro. Esta fórmula parte de MT, siendo el peso, la masa en gramos de los biomateriales con el agua absorbida, y M0, siendo el peso del biomaterial en estado seco previamente. Un ejemplo bastante significativo es el siguiente, donde se aprecia el contenido de agua en equilibrio versus los materiales tanto en 26 grados como en 37 grados. Lo interesante para las aplicaciones biomédicas son los 37 grados. Aprecian los biomateriales donde el 0% coincide con el alginato de calcio con un contenido de agua mucho mayor y la adición para el refuerzo de las nanofibras de carbono, que con la adición de las nanofibras de carbono se reduce este contenido de agua, siendo debido a su hidrofobicidad que presentan los nanomateriales basados en carbono, de forma general. Esta técnica es bastante relevante en cuestiones de estudio para aplicaciones donde el biomaterial está en contacto directo con fluidos del organismo. Ahora voy a pasar a hablar del ensayo de conductividad. El ensayo de conductividad es una de las características más importantes en cuanto a ciertas aplicaciones que comentaré posteriormente. Se aplica una máquina de sonda de 4 puntos, obteniendo la resistencia eléctrica de los materiales, siendo RS, como se aprecia en la fórmula, donde L hace referencia al espesor de los discos, obteniendo como resultado la conductividad de los materiales en forma de sigma. Esta técnica es bastante importancia o tiene bastante relevancia en aplicaciones ya comentadas como la generación de estímulos eléctricos e implantes neuronales, siempre que se incorpore un nanomaterial que sea conductora, como es el caso de los nanomateriales basados en carbono o el caso del grafeno utilizado. Además, en la literatura se comenta un reordenamiento de los nanomateriales junto con los biopolímeros, generando esta propiedad, siendo significativa en el reordenamiento de las láminas de grafeno. Por otro lado, voy a explicar el ensayo de transparencia, que también he comentado al principio en las aplicaciones del alginato y ese refuerzo. Las películas de las muestras se cortan en las mismas dimensiones que una cubeta de espectrofotometría para calcular la absorbancia utilizando una longitud de onda de 600 nanómetros. La opacidad se calcula a partir de la fórmula que os muestro, donde ABS 600 es la absorbancia medida a la longitud de onda de 600 nanómetros y X coincide con el espesor del biomaterial, de la mezcla polimérica. Aquí, además, muestro un ejemplo de la opacidad con el incremento de la concentración de nanomateriales, como es el caso de las nanofibras de carbono. En este ejemplo, partiendo del alginato de calcio puro, se adicionan estas nanofibras de carbono en diferentes composiciones, donde lo más lógico y el interés es obtener el refuerzo mediante estas nanofibras en una concentración particular en la que no se incremente significativamente la opacidad, permitiendo una transparencia
significativa para las aplicaciones, como por ejemplo las aplicaciones para las lentes de contacto. También, como muchos conocéis o conoceréis, existen múltiples ensayos adicionales, tanto para la caracterización biológica como para la física. En concreto, para la física podemos encontrar una biodegradación hidrolítica, siendo una incubación de los materiales en agua destilada, autoclavada, durante intervalos de tiempo determinados, donde se realizan mediciones tanto del peso como del pH para apreciar la degradación o reducción del peso. Además, unas técnicas como la compresión y la tracción, que también he comentado durante la presentación de algunos refuerzos, utilizando una máquina denominada texturómetro, observando el módulo de Young para cada biomaterial mejorado. Por otro lado, técnicas como la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, la FTIR, para apreciar propiedades químicas. También una calorimetría diferencial de barrido, DSC, para estudiar propiedades térmicas, o un análisis termogravimétrico TGA para apreciar propiedades de degradación térmica. Todas estas técnicas, todos estos ensayos, aún no los he podido aplicar como para entender perfectamente cómo funcionan, pero me veo en la necesidad de poder informaros de que existen muchas más técnicas para la caracterización de las propiedades físicas, en este caso. Ahora, para concluir, me gustaría exponeros algunos de los hallazgos más relevantes dentro del grupo de investigación y que he podido apreciar y en algunos de ellos actuar. Os muestro el artículo, uno de los artículos más relevantes del grupo, el artículo que generó que el grupo de investigación fuese uno de los más influyentes dentro de la Universidad Católica de Valencia. Este artículo consiste en la obtención de unos filtros de mascarillas capaces de inhibir el SARS-CoV-2 y bacterias multiresistentes como Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis resistentes a la meticilina en menos de un minuto. Este paper, como ya he comentado, es uno de los más influyentes y que tendrá una serie de consecuencias positivas. Aquí os muestro, de seguido a lo anterior, la generación de estas mascarillas, las denominadas FFP COVID Mask, generadas con la propiedad de inhibir el coronavirus en un minuto y bacterias multiresistentes. ¿Cómo se ocurrió? ¿Qué lugar tuvo estas mascarillas? ¿Cómo se generaron? ¿Por qué? Por la necesidad de las personas. Cuando nosotros nos quitamos las mascarillas, tocamos con nuestras manos en la superficie de la mascarilla, para conducir, al llegar a casa y demás. Y las partículas víricas pueden quedar en la mascarilla, pasar en nuestras manos y posteriormente a los ojos o a diferentes zonas de infección, y con la consiguiente el contagio del coronavirus. Estas mascarillas tienen esa propiedad y por lo tanto, además de inhibir el coronavirus y bacterias multiresistentes, también virus con envuelta. Y tienen una duración de 12 horas precisamente por esta propiedad. Aquí a la derecha os muestro algunas indicaciones de las mascarillas bastante competentes y que si tenéis más interés podéis acudir a la página web de la UCV. Toda esta información ya la comentó de forma breve el doctor Ángel Serrano en la conferencia de la semana pasada, pero yo quería dar un paso más allá. Quiero mostraros de primera mano algunos vídeos de las informaciones más relevantes, las televisiones más importantes de España. En primer lugar, La Sexta. Primero con la investigación dentro del grupo de investigación del doctor Ángel Serrano, de forma previa a la generación de las mascarillas, es decir, cómo se realizan estos tipos de filtros. Aquí os pongo el vídeo, por favor comentarme si se escucha perfectamente. El audio, disculpe, no se escucha. No se escucha. Vale, perfecto. Pues entonces creo que tengo que dejar... Vale, compartir audio. Perfecto. Vale, pues comentarme ahora si se escucha. ¿Vale? Ellas capaces de anular al virus en menos de un minuto. Este equipo de investigadores españoles nos descubren su secreto. Impregnan el filtro de una mascarilla convencional con una muestra de cloruro bencialconio, un conocido bactericida capaz de inhibir también al coronavirus. El resultado final es obtener un filtro que tiene esa capacidad de destruir bacterias y virus
y poder introducirlo luego en esta mascarilla o en cualquier tipo de mascarilla. Una mascarilla común bloquea el paso del virus, pero el riesgo de contagio permanece. Los virus que están en la mascarilla o en el filtro realmente son virus activos que si tú luego tocas la mascarilla, te tocas el ojo, pues digamos que te puedes contagiar. Este nuevo filtro, en cambio, destruye para siempre el peligro. La primera mascarilla que es capaz de desactivar el coronavirus y al mismo tiempo bacterias multiresistentes. En el trabajo han colaborado también investigadores noruegos y japoneses de las universidades de Trondheim y Kioto. El hallazgo no ha sido patentado y sí publicado en un archivo de libre acceso. Lo más correcto, pienso yo, era pues publicarlo para que todas las empresas puedan utilizarlo. Todavía no hay fecha para su comercialización, pero los investigadores creen que... Vale, sí que hay fecha de comercialización, de hecho ya se comercializan y ahora, posterior al vídeo que os he enseñado, con la generación de las mascarillas, con la innovación de estas mascarillas, Espejo Público, que es otro de los programas de televisión más importantes dentro de España, también nos contactó para lo que es la presentación de las mascarillas dentro de la facultad de la UCV, la facultad principal. Aquí os muestro otro vídeo. La producción de la Universidad Católica de Valencia, que nos aseguran que inactivan el virus. Almudena, ¿en qué consiste esa inactivación? Sí, pues aquí en la Universidad Católica de Valencia acaban de presentar estas mascarillas que a simple vista parecen como las demás, pero que no lo son. Su peculiaridad es que cuando con ellas entra en contacto el virus SARS-CoV-2, es decir, el que provoca la COVID, o también el virus de la gripe o bacterias multiresistentes, las inactiva, las elimina. Esto lo hace porque están recubiertas por un biocida que permite eliminar estos virus y bacterias. Habitualmente las mascarillas nos protegen de inhalar estos virus, pero si por lo que sea cuando las llevamos, las tocamos, las manipulamos, algo que a veces es inevitable, pues podríamos contaminar nuestra mano, luego tocar nuestros ojos y serían una fuente de contagio. Pues bien, estas mascarillas lo evitan por completo. Estarán a la venta ya en unos días, tanto online como en farmacias. Su precio será muy similar al de las FFP2. Quieren que sean accesibles para todo el mundo y, más allá de esta pandemia, creen que va a tener un uso muy interesante en hospitales, en quirófanos, para proteger de mejor manera a los sanitarios. Bueno, justo ligado a lo que estaba comentando la presentadora al final, estas mascarillas, sí, cuando pase la pandemia del coronavirus, ya no tendremos estas mascarillas, ya no tendremos que llevarlas por la calle, pero es importante sobre todo en los hospitales, para evitar a los sanitarios que se puedan contagiar de cualquier tipo de virus con envuelta, el coronavirus, la gripe, etc. También actualmente estamos desarrollando unos sprays nasales que tienen propiedades de anti-COVID, sobre todo por nanomateriales basados en carbono y el cloruro de benzalconio. Nosotros nos queremos basar, ya no solo con las mascarillas, que aquí os muestro un prototipo de ellas, en la prevención, sobre todo en la prevención antes de curar, por así decirlo, con diversos antivirales y demás. La prevención creo que es más importante que cualquier otro tipo de solución. Y con esto concluye mi ponencia. Muchas gracias por vuestra atención, gracias por la invitación. También quería agradecer al grupo de investigación y quedo a disposición para cualquier duda o pregunta que me queráis hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alex. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas realizada por los participantes. Perfecto. Me preguntan, ¿cuáles son los biomateriales más comunes con los que trabajan? Pues como he expuesto en la presentación, los biomateriales que más comúnmente trabajamos son el alginato, que además es uno de los biomateriales más importantes en la actualidad, y el PHBV, además de otros tipos de materiales que trabaja el grupo de investigación, pero concretamente yo, esos dos. La siguiente pregunta nos pregunta, ¿qué es lo más relevante en cuanto al grupo de investigación? ¿Qué es lo más relevante? Lo más relevante yo diría que es conseguir llegar a nuestro objetivo. Es decir, obtener unos biomateriales que puedan dar solución a las diferentes problemáticas o cuestiones del ser humano, como es el caso actual de la pandemia del coronavirus. Nosotros, hace 2 años antes de la pandemia, trabajábamos para biomateriales para generar otros tipos de aplicaciones, aplicaciones urinarias y demás, para realizar alguna serie de
de actuaciones, pero por la cuestión de la pandemia del coronavirus, creo que vimos necesaria la acción para generar este tipo de soluciones con estas mascarillas. Entonces yo creo que la finalidad del grupo y lo más importante, aparte de un trabajo en equipo y un compañerismo, es tener todos el mismo objetivo e intentar lograrlo, como por ejemplo las mascarillas que os mostraba. La siguiente pregunta nos pregunta, ¿qué biomateriales no están presentes en el Perú y sí en España? Pues no tengo tantos conocimientos como para poder dar una respuesta a esa pregunta. Creo que sería más conveniente preguntar al investigador principal del grupo, a Ángel Serrano, porque creo que él tendrá muchísimos más conocimientos. Pero sobre todo yo creo que biomateriales de origen sintético, me imagino. Aunque no puedo dar una respuesta concisa. A la siguiente pregunta, a ver, ¿qué biomateriales trabaja la nanopartículas con linfocitos T para el tratamiento del cáncer? Es una pregunta interesante, pero como nosotros trabajamos con otros tipos de células y otros tipos de microorganismos, no estamos tan relacionados con linfocitos o con células inmunitarias o con el cáncer. Estamos más orientados a otros tipos de problemáticas. Pero hay otros grupos de investigación dentro de la facultad, de la universidad, que también tienen ese desarrollo. Entonces, si la persona que me ha hecho la pregunta tiene más dudas, pues podría contactar y podría enviarle toda la información del otro grupo de investigación. A ver, la siguiente pregunta es, ¿el mayor desafío para seguir innovando en el campo de la bioingeniería? Yo creo que el mayor desafío es a nivel económico, creo yo. No sé cómo estará todo lo que es la investigación en los países de Sudamérica o en otros países del mundo, pero sobre todo en España la investigación está bastante reducida en cuanto a ingreso económico. Entonces yo creo que el mayor problema sería eso, porque con una fuente de ingresos puedes realizar compras para biomateriales, bioimpresoras 3D y otros tipos de mecanismos en los que puedas trabajar. Yo creo que es el gran problema. O también otros problemas más relacionados a la obtención de biomateriales, obtención tanto de fuentes naturales como sintéticas. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. La siguiente pregunta es, durante la pandemia, ¿qué investigaciones realizaron que favorezcan a la sociedad? Pues concretamente esta investigación sobre las mascarillas, que además es una investigación de bastante tiempo en relación a lo que es la pandemia, porque hemos tardado más o menos 6 meses en obtener unas mascarillas muy efectivas frente al coronavirus. Pero también estamos desarrollando ahora lo que os comentaba, los sprays nasales para tener una actividad anti-COVID. Y además otros tipos de ensayos que estamos ya realizando, pero ya se contarán en un futuro. En el ámbito de prótesis y órtesis, prevalece la fabricación personalizada mediante escaneos y manufacturas aditiva y o sustractiva frente a prácticas artesanales de fabricación. A ver, es un área en la que no estoy muy acostumbrado a trabajar, porque yo me dedico más a los ensayos, como os he comentado, de caracterización física y biológica, de los biomateriales, pero creo que es que no podría dar una respuesta concisa. Es la misma respuesta a la anterior. Puedo contactar con otro grupo de investigación dentro de la facultad que ellos sí que trabajan con esos tipos de artefactos de bioimpresión y demás. A ver, la siguiente pregunta es, si se refieren a Valencia, España, he visto que en este país no solo se investiga al respecto, sino que ya se han realizado aplicaciones clínicas como trasplante de córnea e imagenología 3D para hospitales. Sí, efectivamente sí. En España creo que es uno de los países más avanzados dentro del área de biomateriales. Ya no solo trasplantes de ese tipo, sino trasplantes de otro tipo de órganos. Y yo creo que es un gran avance, que lo más importante es poder dar a conocer toda la investigación que estamos realizando a los diferentes países, ya no solo para lo que es el fomentar la investigación, sino también para dar a conocer a diferentes personas, estudiantes, que puedan introducirse en España y puedan conocer de primera mano cómo es la investigación. Entonces sí, existen muchísimas mejoras en cuanto a la implantación en 3D y a lo que has comentado. Es muy interesante, la verdad. Serían todas las preguntas. Algunas últimas palabras, Alex Hurtado.
Lo principal de todo, muchísimas gracias por la invitación a este simposio. La verdad que es una idea bastante interesante y muy, muy inteligente por vuestra parte. Se lo comentaba a uno de los organizadores, que he entablado hoy bastante conversación con él, y estoy a vuestra disposición para en cualquier momento o cualquier otro tiempo realizar también una presentación, ya no solo mi propia presentación, sino también otros integrantes del grupo, que seguro que estarán bastante orgullosos de poder realizar una conferencia. Así que muchísimas gracias por la invitación.